La actual sequía que vive el país, en especial la situación en La Habana, afecta ya a más de 74.700 ciudadanos. El abasto de agua aquí está bastante malo porque parece que es el problema de la sequía que hay. No, a veces no se le asigna la pipa tampoco. Y una pipita de agua que te echen. Mira, aquí echaron una pipita el domingo, hace tres y medio de agua que no echaba ninguna. Pero después nos metemos 15 días, nos ponemos 15 días sin agua de nuevo, vemos a lo mismo. Mis saludos, ya estamos de vuelta como cada noche de miércoles después de las 8:30 en vivo. Y de la falta de agua, más de 74.700 personas hay afectadas en La Habana por el servicio de agua. Del tema estaremos dialogando hoy aquí en Libre Acceso. Les recuerdo nuestros teléfonos, el 7878-9184 y el 7878-9522. Les recuerdo que aquí usted tiene libre acceso y ya les presento a mis invitadas en esta emisión. Me acompaña Daikelin León Arias, subdelegada de Recursos Hidráulicos en La Habana, y Rosaura Socarrás Ordaz, directora de Operaciones de Aguas de La Habana. Bienvenidas a Libre Acceso. Bueno, ¿cómo evaluar hoy el impacto de la sequía en el servicio de agua en La Habana? Bienvenidas. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. El impacto hoy de la sequía en La Habana puede evaluarse que a pesar de que estamos ya en el mes de abril, próximamente debe comenzar el periodo lluvioso a partir de mayo en adelante, las afectaciones de la sequía, aunque tenemos más de 74.000 habitantes afectados, no ha sido tan negativo como en años anteriores, porque las inversiones que hemos ejecutado en otros años, las interconexiones de los sistemas, los nuevos pozos que hemos activado y todas las estrategias que hemos trazado nos han permitido enfrentar de una mejor forma la sequía hoy. Quiere decir que aunque hoy hay más de 74.700 personas afectadas por el servicio de agua en La Habana, pudiera ser peor esa situación si no se hubieran tomado esas medidas relacionadas con un proceso inversionista. De ese proceso inversionista, ¿hasta dónde se ha llegado? Pudiera ser peor si comparamos los escenarios del año pasado, en 2021. En esta fecha ya teníamos la población puntualmente en La Lisa, en el municipio de La Lisa, Punta Brava, que no recibía agua por redes. Y tenemos grandes impactos con respecto a ello. Este año, el año pasado, se interconectaron los sistemas centro y oeste y se trasvasaron 200 litros del sistema central al oeste, que permite que haya un poco más de disponibilidad en este sector, que es el que más se afecta por la fuente de abasto de Arihuanabo, que es una fuente de abasto que se comparte con la provincia de Artemisa. Las inversiones que se están haciendo este año son en el sentido de darle a Artemisa una fuente de abasto propia. Hoy se está trabajando de forma muy acelerada en esta inversión, que no es propiamente de la provincia de La Habana, pero sí va a tener un gran beneficio porque esa fuente va a pasar para el abasto solamente de la capital. O sea, abastecerá La Habana. Les propongo hacer una pausa para ver el primer reporte de esta noche que nos trae el periodista Richard Ruiz Julián, y justamente para que se pueda tener una idea de cómo está en este minuto la tasa de evento, que nuestro equipo estuvo por allá. Adelante. La actual sequía que vive el país, en especial la situación en La Habana, afecta ya a más de 74.700 ciudadanos. Las aguas que llegan a la tasa de Bento abastecen a buena parte de la capital, pero sus reservas están agotándose cada vez más, mientras los meteorólogos pronostican que la época de lluvia pudiera retrasarse hasta finales de mayo. El panorama se dibuja crítico, pues de las 4 cuencas que proporcionan el preciado líquido, 3 están desfavorables. La ciudad solo dispone de 629 litros por segundo de los más de 1.300 requeridos. Las instalaciones del antiquísimo acueducto de Alvear, una maravilla de la ingeniería civil de Cuba que reconfiguró para bien el sistema habanero de bombeo de agua, sufren desde hace años la escasez, con más de 400 manantiales, antaño prolíficos, ahora casi secos. Lo que están en estado desfavorable, Bento, Arihuanabo y Jaruco. Está en estado favorable la cuenca sur, que es la que más aporte está haciendo en estos momentos. De las cuencas superficiales,
Las dos que existen, el sistema Coca, Salsa, Bacurano y Maurín, se encuentran hoy en entrega garantizada. Las afectaciones por la sequía se unen a otras, como paros eléctricos, reparaciones. Ello complejiza la situación, cuyas consecuencias negativas impactan directamente en la población. Las afectaciones fundamentales por sequía son cambios en los horarios de abasto a la población, cambios en los ciclos de abasto, o sea, mucha población que pasa de un día a días alternos y de días alternos a tercer día. Y la otra es del agua, que no va a recibir servicio por redes por diferentes causas y se le va a llevar agua en pipa. Para esto, hoy contamos con 46 carros cisternas, que son con los que estamos trabajando para suplir esta situación. Requiere más porque en momentos críticos de sequía en otros años hemos tenido que trabajar con más de 80 carros cisternas. Entonces, en esos casos, el gobierno, el partido siempre moviliza a los diferentes organismos y se utilizan como carros de apoyo para este tipo de situaciones. De momento, los municipios más afectados son los que se abastecen de la cuenca de Ariguanabo, a saber Playa, Lisa y Marianao. Las medidas para paliar este agotamiento van desde aumentar la disponibilidad de pipas hasta otras inversiones de mayor envergadura. Existen medidas técnico-organizativas que hoy se están acometiendo, como es que se está prohibiendo el riego sobre el área de la cuenca o con agua de la cuenca y otros tipos de actividades que tengan que ver con esto se están prohibiendo. También existen medidas técnicas que se están haciendo de operación donde se están corriendo los diferentes ciclos y horarios a la población para que todos logren tener el servicio requerido. También se están haciendo obras para apoyar esta situación o mejorar esta situación. La más importante que tenemos hoy es el trasvase que se está haciendo desde Cuenca Sur hasta el sistema que alimenta Ariguanabo, que es la zona de Lisa, Playa y Marianao. También en estos mismos municipios se está haciendo trabajo de sectorización y metraje como otra actividad fundamental que mejora las presiones de agua en estos lugares. A la espera de las lluvias, la capital de todos los cubanos necesita saber por qué no le llega suficiente agua, imprescindible para la vida. Un llamado al ahorro, pero también un trabajo constante desde el punto de vista técnico para eliminar salideros y otras deficiencias también se imponen. Mientras, las tuberías de los viejos acueductos seguirán transportando lo que haya, a la espera de que el impredecible clima nos dé tregua en la deuda que nos cobra por el daño causado y nos regale así un poco más de agua. El camarógrafo Andrés Peseiro y Richard Ruiz Julián para Libre Acceso. Bueno, ahí veíamos justamente el reportaje del periodista Richard Ruiz Julián y veíamos el estado crítico realmente en que está la tasa y también, bueno, se explicaban acciones que se están haciendo, pero por ejemplo, la sectorización y el metraje, ¿en qué consiste y por dónde marcha ese tipo de operación? Bueno, buenas noches primeramente. Saludos. La sectorización es una forma de centrar y de ubicar, no solo tener la posibilidad de medir el agua que entra a un sector y de esa forma se controlan más las pérdidas. Se puede medir qué agua entra, cuál es el consumo y sobre esa base trabajar en función de la rehabilitación moderada, también está en función de la sectorización. Y el metraje lo que implica es saber exactamente cuánto consume la población, tener seguridad en el servicio que nos brinda y tener la posibilidad de saber si consume los 100 litros por persona por día que se le debe garantizar a cada uno de los clientes, pero también tener un cómputo de cuánto entra, cuánto se consume y centrar las pérdidas y trabajar en función de eso. Ahí se mencionaba en el reportaje que municipios como Playa, La Lisa y Marianao, los del oeste, están más afectados y que se hacen obras para ese beneficio. ¿Qué otras acciones se toman, se tienen en cuenta, se ejecutan para beneficiar a estos municipios y a otros que por momentos pueda faltarle la presión del agua? Bueno, estos municipios del oeste, que es el Playa, Lisa y Marianao, que se abastecen principalmente de la cuenca de Ariguanabo, que como se explicaba, está en una situación desfavorable
en una sequía la más grande de los últimos 30 años, no se ha logrado recuperar la cuenca y en función de eso todos los trabajos, la mayoría de los trabajos van encaminados a esta cuenca, a protegerla, a la protección. Primeramente, ¿qué se hace? Hacer ajustes operacionales para que las personas mantengan sus ciclos y que reciban agua por redes, que sea la menor cantidad de personas que reciban agua por pipa por todo lo que lleva el suministro de agua por pipa. Entonces, bajo ese criterio que se explicaba, el cambio de ciclo, el cambio de horario. En el caso de las zonas que se abastecen de Arihuanabo, hasta ahora solo ha adherido un cambio de horario, restricción de horario. Personas que llegaban a tener 12 horas de servicio, más de 8 horas de servicio y están en 6 horas, 8 horas, han ido cambiando. En el caso de Santa Fe, que aunque no está en la cuenca Arihuanabo, pero sí tenía el beneficio en algún momento que se le inyectaba desde el sistema Arihuanabo a esta cuenca que está más desfavorable, sí tenemos ciclos, en el caso de Playa, del cambio de ciclo, personas que recibían servicio diario y pasaron a días alternos. Eso es lo primero que se hace, ajustes operacionales para garantizar el agua por la red. En aquellos casos que a pesar del ajuste operacional no puedan llegar el agua a red, entonces garantizar el servicio en pipa por un ciclo de abasto que esté determinado, que se lleva a punta de lápiz, que lo llevan los territorios, porque en cada territorio tenemos un jefe de territorio que garantiza, es como la cara de Aguas de La Habana en el territorio. Tenemos un inspector en cada uno de los consejos populares que nos brinda, trabajando con los presidentes del consejo, con los delegados, cuál es la afectación y a dónde encaminar este sistema de agua en pipa. Quiere decir que la misión del representante de Aguas de La Habana en el barrio es, es el vínculo, es el puente entre la comunidad y Aguas de La Habana, pero por ejemplo, si en un momento determinado no está o no pasa porque hay barrios que son más extensos, ¿qué otras vías tiene la ciudadanía para que Aguas de La Habana se entere que tiene un problema determinado con el abasto de agua? Como le explicaba, existe el jefe de territorio, que tiene una oficina territorial que se encuentra en el territorio. Tiene los inspectores que trabajan en cada uno de los consejos populares con los presidentes, con los delegados. Tenemos teléfonos también en la empresa ya como tal, el 7643-4949, que es un centro de atención al cliente que trabaja 24 horas recepcionando todas las llamadas, todas las incidencias que exista en la población, no solo del agua, sino de alcantarillado, de drenaje, cualquier tema que tenga que ver con la empresa, se pueden comunicar por esa vía. Pero también está un departamento que es atención al cliente directa en la misma empresa, que se puede llegar hasta la empresa, hasta la oficina central, sede central, y ahí será atendida por un especialista nuestro para saber cuál es su inquietud y sobre esa base encaminar los trabajos. 7643-4949, los teléfonos por los que se puede comunicar con Aguas de La Habana, atención a la población en caso de tener una dificultad X en el barrio y que tal vez no pueda haber llegado en ese momento el representante de Aguas de La Habana a esa zona de la comunidad. Ahora, desde la especialización, ¿cómo se aprecia, cómo se evalúa, cuándo pueda comenzar a revertirse este fenómeno? Ahorita decías, es la sequía más profunda en más de 30 años o en 30 años, y también decías, comienza a terminar el periodo seco. Quiere decir que puede revertirse la situación o todavía hay que esperar. Todavía se mantienen los efectos de la sequía, la recuperación va a ser paulatina. Se pronostica que comience a llover, pero a partir de los meses de junio o julio es que ya se comienza a ver un incremento de los niveles en las cuencas, porque hoy tenemos, como bien se decía en el reportaje, 3 cuencas desfavorables, una de ellas muy desfavorable, y Arihuanabo es una cuenca que se mantiene en estado desfavorable y que viene desfavorable hace muchos años, que no ha podido tener una recuperación como cuenca para alcanzar los niveles necesarios para poder dar abasto durante el periodo seco. Y además de eso, todas las acciones que se han ejecutado, todos estos cambios de horarios, de ciclo, todas esas acciones de prevención que se anunciaban también en el reportaje, que no solo van en el sentido del abasto, sino de limitar los riegos, limitar los otros usos que tiene el agua también, y la acción coordinada con las provincias de Artemisa y Mayabeque. Recordemos que nuestras principales fuentes de abasto no están aquí en la provincia, y esa acción coordinada es muy importante y ha mantenido la sequía
con estos niveles que hoy podemos apreciar aquí en La Habana, que no es el gran impacto de la sequía, no está haciendo aquí en La Habana, está en el resto del territorio de todo Sí, el que país. no es solo aquí en La Habana. No es solo aquí el país. Por eso se dice que es la más intensa en 30 años, porque está afectando muy fuertemente todo el país. Sí, bueno, y hace varios años ya se viene hablando de sequía. También es un acumulado de el tiempo de sequía y eso no se puede revertir tampoco de un día para otro. Eso lleva tiempo, pero además en tiempos de sequía también el ahorro, porque hay quien tiene, porque le llega por las redes a su casa y hay quien no tiene. Entonces, el ahorro en estos tiempos no se puede, no es un concepto que se pueda abandonar. Así mismo, en función del ahorro, estamos en el tema de la sectorización que posibilita el ahorro, el metraje también posibilita el ahorro. También tenemos ahora un programa embarcado principalmente en Playa, que es uno de los municipios más afectados, que es vinculado a esta sectorización también la entrega de herraje en las casas, porque está comprobado que más del 20% se pierde dentro de la vivienda, por tema de herraje, por tema de accesorios que no tenemos, que no cuentan, y eso es un programa que se está haciendo ahora para ver cuál es el impacto en estos sectores y bajo ese criterio implementarlo en el país con un tema de ahorro del agua por el tema de sequía. Bueno, les recuerdo nuestros teléfonos, el 7878-9184, el 7878-9522. Les propongo ver el siguiente reporte que trae el periodista Richard Ruiz Julián, que estuvo por San Agustín en La Lisa. Adelante. La Lisa, un extenso municipio del oeste habanero, califica hoy como uno de los más afectados en la capital por el abastecimiento de agua. Una situación que no es de ahora, pero sí se agrava con los periodos cada vez más prolongados de sequía. 12.000 vecinos de estos repartos y avenidas sufren la escasez, que golpea con fuerza al Consejo Popular San Agustín. Hasta allí llegó un equipo de Canal Habana para conocer de primera mano qué pasa y qué se puede hacer para mejorar esta situación. El abasto de agua aquí está bastante malo, porque parece que es el problema de la sequía que hay, y por eso hace rato que estamos ya en esta situación. Ahora mismo, ¿cuánto tiempo lleva usted sin agua, por ejemplo? Bueno, ya ahora estuvo entrando el agua como 10 o 15 días, y de ahí, pero sin presión, muy poquita presión. Nosotros casi nunca cogemos agua. La zona alta casi nunca coge agua. En cada uno de estos edificios hay 20 apartamentos. Cientos de personas no tienen agua hace días y las estrategias de respuesta usadas no están dando el resultado esperado. El problema de este edificio, que ha sido un problema histórico, es que cuando bajan las presiones, la cantidad de agua disponible en Ariguanao, que es la zona que nos alimenta a nosotros, entra muy poca agua o ninguna. Realmente llega una etapa que no entra ninguna agua a la cisterna y eso nos produce un problema de necesidad de pipas, de que hagan otras gestiones que a veces no se logra del todo. A veces hemos tenido temporada aquí hasta más de 15 días sin agua ninguna en la cisterna. Entonces, a pesar de que la compañera inspectora nos ayuda bastante con esto, con las pipas, con lo que necesitamos para mantener el agua en la cisterna, a veces no se le asignan las pipas tampoco. Y una pipita de agua que te echen. Mira, aquí echaron una pipita el domingo, hace tres envíos de agua que no entra agua ninguna. La última pipa llegó el domingo. El domingo llegó la última pipa. Y eso no resuelve un edificio de 20 apartamentos. Una pipa de agua no da para poner el motor, que sepa cómo es la cosa. Y normalmente esa es la situación que ustedes enfrentan a ver con el agua. O sea, que no es de ahora, sino que lleva mucho tiempo. Poláricamente pasa cada rato. Hace un año que eso está pasando. Pero a veces mejora. Cuando pusieron la conductora nueva, el ciego tuvo 2 o 3 días echando agua regular, no mucha, pero se resolvía. Pero ya, estos últimos 10 días, como te dijo compañero, desapareció el agua, no entra agua ninguna. Y usted, por ejemplo, ¿qué reservorio de agua tiene usted, por ejemplo, en su apartamento? En la casa, 2 tanques de 55 galones. ¿Esos 2 tanques de 55 galones para cuántos días aproximadamente le duran? 2 días. ¿En su casa hay cuántas personas, por ejemplo? Ahora vemos 3. Y yo reservo ese, me dura 3 o 4 días cuando me sin agua ahí, porque de los 2 tanques, eso más otras cositas, las tanquetas que hay hoy en ahí, pues, ¿Usted vive en qué piso me puede señalar?
tercer piso. En tercer piso. Apartamento 16. Y en ese tercer piso le es difícil, por ejemplo, cargar el agua y subirla. No puedo cargarla ni el primero. Yo todavía tengo problemas, mira, la cervical hoy me estoy cayendo, la cervical, y yo no puedo cargar ninguna. Y la señora mía ninguna. Lo que se ha hecho no es suficiente en opinión de la ciudadanía. Se impone repensar la manera de hacerles llegar a estos hombres y mujeres lo que es un derecho indispensable, el acceso al agua. La mayoría de los afectados son cuarto y quinto piso, que hay personas mayores, que los demás vecinos tenemos que ayudarlos a subir el agua para su casa. Esto es una situación crítica, crítica. Hay veces que cuando hay bastante abastecimiento de agua, más fuerza, si llega a la cisterna y se nos llena. Pero después nos metemos 15 días, nos ponemos 15 días sin agua de nuevo, volvemos a lo mismo. Trajeron una tubería, no sé si es 6 o 8 pulgadas, que el tubo sigue, lo logramos meter entre los dos edificios y llegó atrás hasta la cisterna. Pero cuando fuimos a meter la manguera de las pipas, ninguna de las pipas trae una manguera que sirva metiéndola ahí. Trajeron un coupling, que uno le pone el coupling y se suponía que yo podía meter la manguera ahí, pero tampoco le sirve ese coupling, porque las mangueras de las pipas son distintas completamente. Tienen un engrane que es igual que los bomberos, que gira. Entonces, ante toda esta situación, ¿qué respuesta se le ha dado a ustedes como vecinos por esta situación? No, respuesta, no sé, es que no sé decirte. Aquí hubo una etapa que vino incluso hasta Jorge Luis y se vio todas las cuestiones esas. Nos dijeron que iban a mejorar. Se comprobó ese día que sucedió eso. Se comprobó que la presión llega cuando ponen más presión no sé, dicen ellos que en las válvulas no, pero yo sí sigo diciendo y nosotros seguimos diciendo que el problema fundamental aquí está en la válvula que está en 37 y 250. Algunos no quisieron hablar en cámara, pero contaron a este reportero que hace como un año, ante protestas cada vez mayores y más violentas, se les empezó a bombear agua y hasta las pilas que nunca había, llegó. La situación se normalizó por un tiempo, pero volvieron a caer en desgracia. Y ya ni las pipas resuelven el problema. Tratamos por todos los medios de que al menos la necesaria para el consumo humano la tengan. ¿Cuál es esa cantidad necesaria? 50 litros por persona diaria, y nosotros les servimos a razón de 50 litros, pero que le permita a ellos aguantar la semana hasta que se pueda volver a serviciar. No obstante, ellos ahora han tenido una atención como eventualidad porque la crisis no se había potenciado. Ahora ya se evalúa con operaciones, de hecho a partir de mañana se empiezan a hacer ajustes operacionales con el tema horario y ellos tienden a mejorar con la reducción de horarios de otras partes del territorio. Es decir, que en este momento agudo de la crisis tal vez haya que propiciarles más pipas de agua para que ellos puedan tener mejor abastecimiento. O aumentarle el día de la semana, o sea, que sea 2 veces a la semana, alternarlo más o menos, en dependencia de la cantidad de agua que podamos nosotros brindarle por las redes. Para unos la solución está en esto, para otros en aquello. Lo cierto es que actuar se impone, y rápido, porque nadie puede vivir sin agua. El camarógrafo Andrés Peseiro y Richard Ruiz Julián para Libre Acceso. Y el periodista Richard Ruiz Julián, desde el ejercicio periodístico, justamente nos hacía adentrarnos en esta situación. Y bueno, aquí cuando conversaba con Rosaura me decía, si eso es en 256, entre 37 y 51, que es el punto más alto de la Lisa. O sea, se sabía exactamente la dirección y eso habla de que se está haciendo. Sin embargo, los vecinos sienten que no se ha hecho lo suficiente. Pudieran explicar, pudieran decir qué más se puede hacer. Ahí también hay un asunto que es un paliativo, llevar el agua por pipas. Por eso es que le explicaba que la primera opción siempre ante la sequía, que es cíclica, por eso siempre ellos dicen, me mejoró en un momento y volvemos a recaer, porque la sequía es cíclica y en estos meses de periodo seco es donde más se acreciente ese tema de la sequía. Ahora, en el caso de San Agustín, como le decíamos, lo primero que hicimos fue reajuste operacional, reajuste en los horarios, ir recogiendo horarios en algunos lugares que tenían 24 horas, 12 horas, para distribuir el agua en pequeños pedacitos, que es el tema de la sectorización, para garantizar el servicio.
Como decía la jefe de territorio, a partir de hoy comenzamos unas nuevas regulaciones en cuanto a las operaciones, acortando horarios y centralizando el agua en estos temas, en estos problemas puntuales. En el caso de San Agustín, este lugar es un tema reconocido porque no solo es un problema de sequía. En el caso de los edificios se acrecienta más la afectación porque hay que garantizar no solo el agua que necesita la población, sino el agua que tenga en la cisterna que se pueda bombear. Después de bombear, la distribución interna de los edificios. En el caso particular de estos edificios, son 3 edificios y por problemas de la arquitectura han ido ilegalidades, se han ido construyendo y se nos hace difícil en algunos momentos llevar la pipa a la cisterna, porque son 3 cisternas que están a la parte de atrás de los edificios donde se han construido, donde planificación física y veces que tiene que entrar para nosotros poder llegar con la pipa. De ahí la explicación del cliente que se puso una tubería dentro de los edificios para llegar. Tuvieron que hacer una innovación. Entonces todas estas innovaciones afectan, principalmente ¿qué? Los cuartos y los quintos pisos, porque también interviene la distribución interna del edificio. Hay que garantizar un nivel de agua en la cisterna que no tiene que ser más de estos 50 litros por persona por día para que garantice que le llegue el agua a estos cuartos y quintos pisos. Y se espera que con este trasvase de la cuenca sur pudiera mejorar esa situación en esta zona de manera puntual. De hecho mejoró, muchos clientes lo explicaron. Después que comenzamos el trasvase, en el caso de Rincón 3, que se pasó al oeste de la ciudad, tuvimos una mejora, pero siguen las cuencas bajando. Claro. Y este es el punto más crítico de la sequía. Y de ahí comienzan las afectaciones. También unido a esto, cuando hay un paro eléctrico, las redes son muy envejecidas, cuando hay una rotura, uno hace las operaciones y pensamos que va a empezar a la recuperación, pero existe una avería, un paro eléctrico, cualquier tema, y esto afecta también el agua. Y de todas maneras, cuando se soluciona, la recuperación no es inmediata. O sea, eso es también. Los déficits que acumula estos sectores no se ven en un primer momento. A medida que van pasando los ciclos es que se ve la recuperación, porque es paulatina, porque son muchas cisternas y se tiene que ir llenando de abajo hacia arriba y en función de la capacidad de esta cisterna. Ahí se hacía referencia al agua por pipa. Bueno, la solicitud de la pipa a veces es una dificultad que no todos logran salvar. Y en el primer reportaje el especialista entrevistado decía, bueno, solo contamos con 46 carros cisterna, pero ustedes aquí me decían otra cifra. ¿Cómo? Nosotros contamos con una situación hoy que no está oculta a toda la situación que está sufriendo el país con los déficits de piezas, de repuestos. El parque de equipos y el rendimiento productivo de nuestros equipos ha disminuido muchísimo. Aguas de La Habana cuenta con 24 pipas, pero de estas 24 solo trabajan 18 por diferentes problemas tecnológicos. Entre ellos, lo que mencionaba en el reportaje de las mangueras, que muchas no tienen las mangueras o el largo de las mangueras para llegar hasta la cisterna. Se trabaja de conjunto con las autoridades del gobierno que refuerzan toda la actividad de las pipas y nos envían para Aguas de La Habana todas las otras pipas que tengan otros organismos, nos apoyan en este sentido, que también han comenzado a tener estas mismas limitaciones con el transporte y eso se ve muy dificultado y trae como consecuencia que para poder enfrentar esta situación de sequía se requieren entre 80 y 100 pipas. Y si tenemos entre 40 y 50, por supuesto que no va a tener la misma respuesta que tenía en años anteriores. Ahora, dicen desde Boyeros, Niuris, ¿por qué se pone el agua un día sí y un día no en el reparto Fortuna, municipio de Boyeros, y después de las 8 de la noche? Además se queja de que hay muchos salideros. Bueno, explicar que el servicio, nosotros ambicionamos o estamos trabajando en función de tener un servicio 24 horas, pero hoy no lo garantizamos. Entonces hay lugares que reciben 4 horas, 5 horas, porque después le corresponde a otro sector. Y por eso es que no garantizamos un servicio 24 horas. Y mucha gente se quejan de esto, de que reciben agua en la noche, en la madrugada. Pero casi siempre estos puntos son los puntos más críticos del sistema, para que ante menor consumo llegue agua a estas poblaciones. Y la supresión de salideros continúa siendo uno de los programas que despliega recursos hidráulicos en La Habana. Debemos mencionar que dentro de toda la estrategia de la sequía y del sistema de trabajo de recursos hidráulicos tenemos el programa de los salideros,
Aquí en La Habana los salideros están hoy en más de 3.000 salideros, una situación que no habíamos visto hace muchos años, sobre todo por las limitaciones que tenemos con la importación de piezas y accesorios para poder subsanar estos salideros. Y a partir de algunas importaciones que ya están arribando al país, tenemos toda una estrategia donde revisamos día a día los salideros más complicados, los que más aportan al sistema, y estamos trabajando sobre ello, pero sí nos hemos visto muy limitados por este déficit de piezas y accesorios, pero tenemos como una prioridad que esto es una de las medidas que puede tener un impacto, es decir, recuperar el agua que hoy sí tenemos y que se pierde por la red. Bueno, justamente Mercedes, en Santa María del Rosario, municipio del Cotorro, ¿no? Hay salideros y las calles también tienen problemas. En el kilómetro 4 hacia la derecha, ya da la dirección exacta, hay un salidero de agua potable. Esto es día y noche. Y bueno, no se hace nada. Esto es un reporte directo para Aguas de La Habana. En el caso del Cotorro, el Cotorro tiene la posibilidad que no tienen otros municipios, que tienen agua y la mayoría del servicio es 24 horas. Y entonces, de ahí, un salidero sí provoca más afectación porque tiene 24 horas de servicio y 24 horas botando. Bueno, pues Mercedes está dando la dirección para y además la alerta. Diana de La Habana del Este quiere saber en qué situación está el edificio 322 del reparto Camilo Cienfuegos y la escuela Mariana Grajales. En el tema del Camilo Cienfuegos, la empresa creó un programa de trabajo. El Camilo Cienfuegos es el punto más crítico, el punto más alejado del sistema que abastece el Gato. El Gato hoy está enmarcado en la cuenca Jaruco, que es una de las cuencas que está en estado muy desfavorable. Pero en contrapartida con el tema de Ariguanabo, esta es una cuenca que aún estando en estado desfavorable, hemos mantenido el servicio y los horarios de servicio. En el caso del Gato, hoy tenemos un problema tecnológico que es por problemas de equipo. No solo nos afecta la sequía, sino los problemas tecnológicos, problemas de equipo. En el caso del Gato, hoy tenemos un déficit por problemas de equipo, que nos falta un equipo de bomberos. Que hasta el momento hemos mantenido los horarios, hemos mantenido el abasto y la menor cantidad de personas afectadas, clientes afectados, haciendo estrategias operacionales, pero en el caso del Camilo está en el punto más desfavorable, el más alejado del sistema, y aún cuando hemos hecho un programa de trabajo que en el Camilo teníamos más afectado, teníamos afectado el 40, teníamos afectado otro edificio, nos queda el caso de Mariana Grajales y el edificio 322, que lo tenemos determinado y nos faltan algunos trabajos para hacer, que continuamos trabajando en el Camilo, no hay problema. Le haremos llegar y visitarle y explicarle todo lo que hemos hecho y todo lo que nos falta por hacer allá en el Camilo. Roberto de Regla dice que vive en Pasaje entre Séptima y Agramonte, que hay problemas con el agua. Quisiera que la compañera nos explicara porque hay muchos salideros en la calle Agramonte. En la Ciudadela hay una rotura de agua potable y rotura de aguas albañales. Y bueno, parece que es bastante antiguo. Nos llevamos el reporte para explicar que en el caso de Regla y Guanabacoa reciben servicio del Gato desde el tanque de Loma de la Cruz. Por los déficits que tenemos tuvimos que tomar alternativas operacionales y garantizar primero el servicio a Regla y después a Guanabacoa, porque no podíamos dar, con los déficits que teníamos, dar servicio que normalmente es así. Regla recibe un horario de servicio muy amplio y al recortar el horario y hacer algunos reajustes operacionales por sectores, puede traer alguna afectación al servicio, pero bueno, nos llevamos el reporte y lo revisamos. Bueno, en 51, entre 210 y 212, la Lisa, hay un salidero que sale un chorro las 24 horas del día y es agua potable. Si tenemos que seguir, porque si tenemos sequía, ¿por qué permitir que se bote tanta agua? Bueno, es en 51, entre 210 y 212, un chorro de agua potable. Bueno, eso es inadmisible, es correr allí. Ahora, no es solo la zona oeste de La Habana la que está afectada por la sequía, hay otras zonas de La Habana también afectadas. Como le explicamos, no solo por la sequía, sino también por problemas tecnológicos. Otros problemas. En el caso de La Habana, como le explicaba Daikelin, tenemos 3 fuentes afectadas en estado desfavorable o muy desfavorable. Ya hablamos del tema de Ariguanao, que abastece Lisa Play y Mariana. En el caso del centro de la ciudad, la fuente Bento, que fue el reportaje que vimos,
en las condiciones que está la tasa de Bento. En estos momentos siempre teníamos la posibilidad de desde Cuenca Sur trasvasar un poco más de agua y garantizar estos déficits a la población. Por tanto, los municipios del centro de la ciudad hoy tienen un estado crítico centrado principalmente en el caso de La Habana Vieja y Centro Habana. Más en Centro Habana, porque en el caso de La Habana Vieja hemos hecho algunas acciones en cuanto a las conductoras. La conductora de La Habana Vieja que se hizo en el 500 aniversario ha posibilitado que tenemos otra situación en La Habana Vieja. Pero no así en el caso del Centro Habana, que se abastecen los dos por gravedad desde los tanques de Palatino, y entonces la afectación mayor la tenemos en Centro Habana. De ahí que en estos momentos estamos haciendo algunos reajustes en cuanto a operaciones, en cuanto a horarios de servicio, y de ser necesario de seguir complejizando la situación en el caso de La Habana Vieja y Centro Habana, que es lo más desfavorable, y las zonas de Cuenca Sur que se abastecen directo. Entonces tomaríamos algunas decisiones que están enmarcadas, son las mismas que tomamos todos los años, y es el caso de pasar los bombeos, que se puede garantizar a un ciclo de tercer día, para garantizar el caso de tener más agua en el sistema y garantizar estos municipios de Centro Habana y Habana Vieja, que son los más desfavorables. Ahora, dice Tania de San Miguel del Padrón, que vive en San Francisco de Paula, que está consciente de la situación que tiene el país, pero hay muchos salideros en las calles y eso es preocupante. ¿Quién paga esta agua? Es triste la situación. Quiere decir que el programa de salideros, o sea, los salideros van más avanzados que lo que se ha podido suprimir. Y realmente, bueno, alguna apreciación justamente aquí en San Francisco de Paula. Sí, justamente le explicaba que estábamos en el punto más crítico que se había alcanzado en los años de funcionamiento, incluso de Aguas de La Habana, por todo este déficit de piezas y accesorios, y además de la bajada de rendimiento productivo de las brigadas, que también tienen que transportarse hacia el lugar, que trabajan con equipos que tienen que romper las calles y demás. Pero bueno, tenemos toda una estrategia junto con la sectorización y metraje, y conjunto con este programa de salideros que está prevista incluso para más de un año, poder eliminar todos estos salideros, porque son muchos salideros que tenemos, no solo en las redes, sino también en conductoras, que son los que más afectan el servicio de abasto. Bueno, nos habla María Esther de Mayabé, que dice: soy de Mayabé, que quiero saber dónde puedo dirigirme para quejarme por problemas con el agua. Bueno, en ese caso le orientamos que, como mismo existe aquí en la provincia de La Habana una delegación provincial de recursos hidráulicos, y existe una empresa de acueducto, debería dirigirse hacia esas entidades en la provincia de Mayabé. Bueno, desde Santiago de las Vegas siempre hubo agua todos los días, y ahora en el reparto hay abastecimiento por pipas que no son fijas. Hasta 21 días se pasan y no llega. ¿Qué va a pasar en el reparto? Dice Julio de Santiago de las Vegas. ¿Cómo es el ciclo que se trata de establecer y cuáles son las zonas en La Habana a las que hay que llegarles obligadamente con pipas? A ver, explicar primero el tema de Santiago de las Vegas. Santiago de las Vegas se abastece del sistema Farriol más agua, Aguada del Cura. En estos momentos tenemos una afectación de un equipo de bombeo. Hasta el momento estamos haciendo todas las acciones operacionales para llegar a la población, y claro que las zonas más altas de este reparto es lo más afectado, porque se abastece principalmente del tanque Aurora. Y en estos momentos no podemos poner en llenado el tanque Aurora porque tenemos déficit en el sistema. Tenemos alrededor de 70, 100. El equipo de bombeo que más agua aportaba a este sistema es el que tenemos hoy fuera de servicio. Y entonces, bajo este criterio, aquí entran los territorios, los inspectores, revisando cuál es la parte más afectada, y en función de esta situación crear un plan de pipas para estas zonas que están más afectadas. Ahora, cuando hablas de ese plan de pipas, el ciclo, ¿cómo debe ser? El ciclo de que tiene la empresa Aguas de La Habana y La Habana en general es menos de 7 días, de 7 a 10 días de servicio, en el caso de las zonas más alejadas. Dentro del casco urbano se mantiene en menos de 5 días el ciclo, y está en función de la capacidad de almacenaje que tenga el cliente. De todas Porque hay que maneras, garantizarle 50 litros por persona por día. De todas maneras, en temas como este de alta sensibilidad, la comunicación es esencial. La comunicación no puede faltar, tanto
por las estructuras que hay en el barrio, como ese representante de Aguas de La Habana que está ahí en la comunidad. Eduardo del Cotorro, en el reparto residencial del Cotorro, en el área 222, 220, 218, 85, 87, ¿cómo es posible que pasen 10 y 12 días y no entra el agua? Cotorro. Eso nos lo llevamos para revisar el tema puntualmente. 220, 218, 222, 85, 87, muchos días. Aunque tuvimos una afectación, también tema de equipo de bombeo en el Cotorro, que en estos días, San Francisco 2, nos faltaba un equipo de bombeo que abastece a una parte de San Pedro, del Consejo Popular San Pedro, que en estos días finalmente logramos instalar el equipo y ya comenzó la recuperación. Puede ser esta una zona de las afectadas que les explica. De todas maneras, reiteramos el teléfono 7643-4949, el teléfono para comunicarse. Para cualquier tema de incidencia. De atención a la población en Aguas de La Habana, y la recomendación que la sequía no se va a revertir de un día para otro y que hay que seguir ahorrando agua. ¿No es así? Continuar ahorrando agua. El que tiene debe ahorrarla. El que tiene debe ahorrar. Todas las estrategias que están trazadas es en ese sentido, es en el sentido de ahorrar agua. No tenemos una nueva fuente que nos vaya a garantizar de que nos va a permitir no tener sequía en La Habana. Se están haciendo estudios para traer agua de Artemisa a 60 kilómetros de aquí, de la capital, la fuente abasto del Corojal. Son una inversión muy grande que va a demorar muchos años. Así lo que nosotros le queremos transmitir a la población es que, de conjunto con la estrategia que el propio Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos tiene que hacer para recuperar todo el agua que hoy se pierde, los ciudadanos también deben ahorrar. Exacto, se están haciendo investigaciones, se hacen planes, se programa cómo mejorar el abasto, pero bueno, cada uno de nosotros debe también poner el granito de arena. Muchísimas gracias a ustedes y nosotros estamos regresando el próximo miércoles con otro tema de interés para la ciudadanía habanera. Muchísimas gracias y muy buenas noches.